Buenas, bienvenidos y bienvenidas. En este video vamos a estar viendo la parte 2 de la unidad 3, ciclos y rangos. El ciclo, bucle o sentencia iterativa es una instrucción que nos permite ejecutar un bloque de código varias veces. En Python tenemos dos, existe while y existe for. Imaginemos que trabajamos en un depósito. Nuestro trabajo consiste en descargar cajas de los camiones que llegan. Todos los días la persona a cargo del depósito viene y nos dice hoy tocan descargar tantas cajas. En general siempre son 3. Entonces decimos ok, 3 cajas. Vamos a ir al camión, abrimos la puerta, las vamos sacando una por una y las vamos depositando en un costado. Esto lo repetimos también para la segunda caja, dejándola al lado de la otra, y para la tercera caja. Una vez que tenemos las 3 cajas afuera decimos excelente, terminamos. Esa misma tarde viene nuestro superior y nos dice, necesito que armemos un manual de instrucciones, porque entró una persona nueva y la tengo que capacitar. Por nuestro lado no hay problema, porque el trabajo es re fácil. Lo único que hacemos es abrir el camión, sacar una caja, dejarla fuera del camión. Sacar otra caja, dejarla fuera, sacar otra, dejarla fuera y al final cerrar el camión. Entonces, de esta forma sacamos exactamente las 3 cajas que nos piden. Pero un día viene nuestro superior y nos dice, bueno, hoy tocan 15 cajas. Y ahí es cuando nos damos cuenta que nuestro manual de instrucciones anterior quedó viejo, porque tenía solo 3 cajas. Entonces, ¿qué hacemos? Decimos, no pasa nada, extiendo mi manual a 15 cajas. Entonces nos queda algo así. Buenísimo, nos quedó el manual actualizado. Ahora pasa el tiempo y vuelve nuestro superior y nos dice, bueno, ahora necesito que bajes 150 cajas. Ahí ya estamos en un problema, porque no vamos a escribir 150 veces la misma instrucción. O sea, podríamos, pero claramente no es la mejor opción. ¿Qué cosas sí podríamos hacer? Bueno, podríamos armar un manual parecido a este, donde para una cierta cantidad de cajas n dice que tenemos que abrir el camión, sacar una caja, dejarla afuera, repetir esa instrucción una n cantidad, n-1 cantidad de veces, porque ya sacamos una caja del camión, y luego cerrar el camión. Este manual de instrucciones nos sirve para cualquier cantidad de cajas n, que puede ser la que yo quiera. Este es un ciclo for. La instrucción for nos indica que queremos repetir un bloque de código, es decir, una porción de nuestro programa, una cierta cantidad de veces. Nosotros en los videos anteriores vimos cómo podíamos tomar decisiones de si hacer algo o no. Acá estamos viendo la repetición de un mismo código. Por ejemplo, queremos imprimir los números del 1 al 10. Lo tenemos ahí y ¿cómo lo haríamos? Decimos for i in range 1, 11, print i. ¿Por qué del 1 al 11? Porque empezamos en el 1 y terminamos en el 11, pero no lo incluimos. Ahora lo vamos a ver en un momento esto, pero lo que nos importa también entender es que ese i es la variable que en cada iteración o repetición va a ir cambiando su valor y va a tomar los valores entre el 1 y el 10. Vamos a verlo en código. For i in range 1, 11, dos puntos. Fíjense que pasa lo mismo que con el if. Acá vamos a tener una indentación y le vamos a decir print i. Entonces, este código de imprimir algo se va a repetir 10 veces y en cada una de esas veces va a imprimir un número que va del 1 al 10. En realidad al 11, pero no lo incluye. Ahora vamos a ver por qué funciona esto. Lo que nos tiene que quedar también es que esta es la forma que tiene un ciclo for. For nombre in expresión y adentro vamos a tener el cuerpo que se repite. Nombre es una variable que nosotros le vamos a dar un cierto nombre descriptivo y que va a ir cambiando de valor en cada iteración. En general, al ciclo for lo vamos a usar con range. Como dijimos, range significa rango. Tenemos 3 formas de escribir el range. Solo con final, que es esta que se ve acá, con inicio y con final, o con inicio, final y pasos. Veamos algunos ejemplos. En este caso, range de un número, en 8 por ejemplo, devuelve una secuencia de números desde 0 hasta el número -1.
Por ejemplo, para el 8 hace de 0 al 7. ¿Por qué desde el 0 y no desde el 1? Bueno, para contar cosas en programación solemos empezar desde el 0 y no desde el 1. Entonces, si quisiéramos empezar desde el 1, lo tendríamos que aclarar. En este caso, solo estamos aclarando el final. Entonces va a asumir que empezamos de 0 y va a ir avanzando hasta n-1. En este caso n es 8, entonces solo va a llegar hasta 7. Ahí estamos aclarando el final. Otra opción es aclarar el inicio y el final. Entonces, no va a asumir que empezamos de 0, sino va a saber que empieza desde el 2, es decir, no hace el 0 y el 1, y llega hasta 8 menos 1 en este caso, que es 7. Entonces tenemos del 2 al 7. Notemos que al inicio sí lo incluye, pero al final sigue sin incluirlo. Al final nunca lo vamos a incluir, ¿sí? Entonces, con el inicio podemos también aclararle dónde queremos que empiece. La última forma de armar un range es aclarar inicio, final y pasos. ¿Qué son los pasos? Son los incrementos entre cada número del rango. Por ejemplo, acá le pedimos que inicie en 2, que termine en 8, que sabemos que no lo va a incluir, y que vaya de a 2, con saltos o con pasos de a 2. Entonces, empieza en 2, suma 2 y queda en 4. Luego suma 2 otra vez y queda en 6. ¿Por qué queda en 6? Porque si a 6 le sumáramos 2 otra vez, quedaría en 8. Y 8 es el número que dijimos que no podíamos llegar. Es el final, pero nunca podemos incluirlo. Antes, cuando los pasos eran de a 1, sí incluíamos al 7. Porque si pasábamos del 6 al próximo paso, sumábamos 1. Pero acá, como el paso es de a 2, no podemos incluir ni al 7 ni al 8. Se podría decir entonces que el range puede recibir tres valores: start, end, step, o en español, inicio, final y pasos. Start o inicio es el valor inicial de la secuencia, que por defecto, si no lo declaramos, va a ser 0. Step o paso es el incremento entre cada elemento de la secuencia. De nuevo, si no lo aclaramos, por defecto es 1. Y finalmente tenemos el valor final, end o fin o final de la secuencia, que no se incluye en la secuencia, pero que siempre lo tenemos que aclarar, porque tenemos que saber dónde termina el rango. Acá, por ejemplo, vemos la diferencia entre aclarar por default o aclararlo explícitamente. Range de 5, el default del inicio es 0, no lo estamos aclarando, entonces va a tomar ese valor, y el valor default de los pasos es 1, que tampoco lo estamos aclarando. Esto sería lo mismo que hacer range 051. Ambos rangos van a darnos los números del 0 al 4. Acá tenemos otro donde le aclaramos inicio y final, y podemos ver que no le estamos aclarando pasos. Entonces, los pasos por default van a ser 1, por lo cual si le decimos hace un rango de 2 a 4, es lo mismo que decirle hace un rango de 2 a 4 con pasos de a 1. Entonces va a agarrar el 2 y va a agarrar el 3, y el 4 no lo va a incluir. Y acá tenemos un ejemplo donde se declaran las tres cosas: inicio, final y pasos. Tenemos un rango de 2 a 10 con pasos de a 3. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a empezar en 2, va a sumar un paso de a 3, va a llegar a 5, va a sumar otro paso, va a llegar a 8 y se va a estancar ahí. ¿Por qué? Porque si al 8 le volviéramos a sumar ese paso de 3, llegamos a 11. Y 11 es más grande que el final que nosotros le pedimos, que es 10. ¿Sí? Entonces acá, por ejemplo, volvemos a nuestro ejemplo inicial. Tenemos un ciclo for que va a iterar del 0 al 4, imprimiendo cada valor. Lo podemos, por ejemplo, ver acá, y en vez de poner del 1 al 11, aclararle solo el final, ¿sí? Esto sería lo mismo que decir que empiece en 0, vaya hasta el 5 y haga pasos de a 1. Pero tenemos esta forma más simple de declararlo porque los otros toman valores por default. Entonces, cuando corremos esto, vemos que imprime números del 0 al 4. Pero ¿por qué funciona esto así, no? ¿Por qué se me van imprimiendo los números y por qué esta i, que yo no la cambié, me fue imprimiendo los números del rango? Bueno, este código se va a repetir 5 veces. Esto lo sabemos porque va a empezar en el 0, no va a llegar al 5 y va de pasos de a 1. Entonces va a ser 0, 1, 2, 3, 4, ¿sí? En la primera iteración va a valer lo mismo que el primer número de la secuencia del range. Entonces, i va a valer 0. En la segunda iteración, i va a valer 1.
En la tercera va a valer 2, después va a valer 3 y después va a valer 4. Entonces, nuestro número máximo que va a llegar a ser i es 4, pero la cantidad de iteraciones que nosotros vamos a hacer es 5, ¿sí? Esto no significa que la i siempre vaya de a 1. Va a depender de cada rango. Vamos a pedirle que el rango vaya de 1 a 26 y que imprima de a 5. Entonces vamos a ponerle el print y vamos a correr y vamos a ver qué hace 1, 6, 11, 16 y 21. ¿Qué vamos a hacer acá? Podemos crear una variable acumuladora en todo caso también para decir, bueno, cada vez que ingrese al for voy a sumarle 1 a iteraciones. De esta forma también puedo contar la cantidad de iteraciones de forma más explícita. Y digo print y vamos a usar acá format, iteraciones igual iteraciones. De esta forma, entre llaves se me va a reemplazar la variable. Cuando lo corra, me va a decir que la cantidad de iteraciones es 5 y que estos son los números. Como podemos ver, ambos ciclos for llegan a un total de 5 iteraciones. La diferencia es los valores que toma la variable i en esas iteraciones. Veamos un ejemplo diferente. Dice: se pide una función que imprima todos los números pares entre dos números dados a y b. Se considera que a y b son siempre números enteros positivos y que a es menor que b. ¿Sí? Bien. No sé si recuerdan, pero nosotros hicimos un ejercicio que es de imprimir pares. ¿Y cómo sabíamos cuando un número era par? Si el número módulo 2 módulo nos devuelve el resto. Entonces, si el resto de dividir el número por 2 es 1, significa que el número es impar. Si el resto es 0, significa que el número es par. Esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Decir, bueno, vamos a hacer una función, ¿sí? Vamos a ir anotando las cosas primero que nos pide. Se pide hacer una función. Imprima todos los números pares entre dos números dados. ¿Qué significa dados? Significa que los va a recibir como parámetro. ¿Sí? Entonces vamos a recibir a y b. Y solo vamos a imprimir los pares. Entonces, si hiciéramos una función imprimir números entre a y b, esto sería simplemente armar un rango entre a y b e imprimir los números de ese rango. ¿Qué es lo que venimos haciendo? For i in range ab print i. Entonces, cuando llamamos a esta función, podemos ver que si les pasamos números del 0 al 5, por ejemplo, va a imprimir del 0 al 4. Ahora, no queremos imprimir todos los números de la función. Lo que queremos imprimir es solo los pares. Entonces, lo que vamos a hacer es decir, si el resto de dividir por 2 al número i, que en cada iteración va a ir cambiando, es 0, solo si pasa eso, imprimime i. Entonces esto lo volvemos a correr y ahí sí, solo se imprimen los pares. 0, 2, 4. 0 es un número par. Lo único que nos falta en este caso es pedirle que imprima los números pares cambiando el nombre de la función para que sea descriptivo. Tenemos acá otro ejercicio de ejemplo que dice: te pide una función que imprima todos los números del 1 al 10 en orden inverso, ¿sí? Entonces, def imprimir 1, 10 inverso, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer de nuevo un rango. ¿Cómo lo haríamos esto si lo quisiéramos hacer del 1 al 10 directamente en el orden tal cual? Pueden poner pausa, pueden pensarlo en este momento. Lo que hacíamos era for i in range del 1 al 11, ¿sí? Print i. Entonces llamábamos a la función y podíamos ver que se imprimía del 1 al 10. Perfecto. Pero nosotros queremos que vaya en orden inverso. Para esto vamos a usar un truco que es pasos de a menos 1.
¿sí? ¿Qué significa esto? Que en vez de empezar de el 1 al 10, va a ir del 10 al 1. Vamos a borrar acá la consola y vamos a cambiar el rango. Porque claro, nosotros si corremos esto no va a hacer nada. ¿Por qué? Porque no puede empezar en el 1, terminar en el 11 e ir de a menos 1. Tenemos que invertir el inicio y el final, porque ahora va a empezar en 10. ¿Y en qué va a terminar? En 0, acuérdense, porque este no lo incluye. Entonces lo corremos y ahora sí imprime del 10 al 1. Otra cosa que podemos hacer es iterar sobre una lista, que es un tema que vamos a ver más adelante, o sobre una cadena. Acá podemos ver, por ejemplo, que tenemos una lista de letras, en este caso vocales, y decimos for L in lista, imprimir L. Fíjense que no hace falta que nuestro for siempre use a la variable con la letra I y latina, sino que es importante que sea descriptivo también, como los nombres de las variables, pero un poquito más cortito. En este caso, L es de letra. Entonces hacemos for letra in esta lista de letras, imprimir la letra. En general, cuando trabajamos con números vamos a usar más la I latina o la J. Tomemos este código y llevémoslo acá. Podemos decir, por ejemplo, for L o letra in, y acá vamos a decir A, B, C, print letra. Entonces lo corremos y vemos que nos imprime ABC. Esto también podría ser números. Lo que deberíamos hacer acá es cambiar esta variable porque ya no es válida. Podemos poner num, podemos poner i, podemos poner j. I y j en general se usan para rangos. Si estamos recorriendo elementos de una lista, podemos usar num y ver que se imprime 1, 4, 7. Como comenté recién, otra cosa que podemos hacer es iterar sobre texto. En este caso, estamos iterando sobre la palabra hola, donde la variable L va a ir tomando cada una de estas letras y se va a imprimir. Entonces, lo podemos también ver en código, decir for letra in hola, print letra. Y lo corremos y vemos que se imprime hola. Acá también le podríamos haber puesto C de carácter y va a funcionar de todas formas. Entonces, podemos ver que el ciclo for va a ser lo que vamos a llamar un ciclo definido porque depende de una cantidad fija. Podemos calcular ese ciclo ya sea por un range o por una secuencia donde tenemos una cantidad fija de elementos o un string donde tenemos una cantidad fija de caracteres. Pero todo eso también lo vamos a ver un poco más adelante. Esa fue la introducción al ciclo for y en el próximo video vamos a estar viendo el ciclo while y luego hacer unos ejercicios.